Es una bendición realmente encontrar gente con esta disposición. Me parece que sí podemos hacer de este mundo un lugar mejor. Me parece que en muy buena proporción quienes en ocasiones afectamos el equilibrio y el balance del planeta completo, definitivamente somos nosotros. Entonces, eh, claro que sí. ¿Te imaginas poder cooperar en tu propio mundo, en tu realidad, en tu entorno, con una actitud más equilibrada, más balanceada, mejor regulada? ¿Y te imaginas cómo eso impactaría en tu salud física? Justamente es de lo que vamos a hablar. Esto tiene evidentemente mucho que ver con el taller, con el modelo que yo he desarrollado, con la idea de estar transmitiendo estos conocimientos. Así que entonces, sin más, vamos a comenzar. Como suele suceder, en este caso voy a estar yo solo al frente de esto, entonces si ustedes ven que en algún momento salgo de la presentación y pues a final de cuentas parece una pausa, es porque le estoy dando entrada a alguien que está en sala de espera, pero vamos entonces sin más a comenzar, ¿sí? A compartir estos conocimientos que me parece van a encontrar muy interesantes. La verdad es que mientras más aprendo yo de de estos temas, de estas cosas, ¿no? Que muchas veces, a pesar de que es algo que nos impacta, nos influye de manera constante en el día a día, no nos enseñan, no sabemos de este tipo de cosas y me parece que necesitamos tomar una mucho mayor conciencia de qué es lo que está pasando en nuestro interior y de cómo sucede todo este proceso. Nuevamente, sé que algunos de ustedes ya están familiarizados conmigo, con mi trabajo, pero bueno, para quienes no están aún familiarizados con este trabajo, con esta trayectoria, les comparto justamente esta información, quién soy, por qué estoy al frente de un evento como este. Y bueno, la realidad es, hace más de 20 años me certifiqué por primera vez en alguna formación como coach, primero en PNL, en programación neurolingüística, y después finalmente en programación neurosemántica. A partir de ahí comencé a escribir este primer libro que aparece aquí, con la pareja bailando en la portada. Han seguido estos tres, hay un quinto, hay un siguiente libro ya listo. Ahora estamos nada más con el cambio de editorial, entonces vamos a buscar nuevos horizontes, pero me parece que aquí se puede entender y se puede ver un poquito cuál ha sido mi trayectoria, ¿no? Como pueden ver, hay muchísimas certificaciones de distintos tipos y la idea es justamente el poder compartir estos conocimientos con ustedes. O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué tantas veces nos complicamos la existencia con este tipo de situaciones de descontrol en el que simple y sencillamente no tenemos una buena respuesta emocional? Cuando yo comencé a estudiar todos estos temas, hubo algo que me quedó muy claro. Hay una serie de metas, de objetivos, es decir, hay un entorno, hay un contexto que constantemente nos está influyendo, nos está impactando, pero lo que también necesitamos entender
es que a final de cuentas nuestras emociones, nuestra actitud, nuestra conducta también influyen en ese entorno y contexto. Es decir, esto de una forma o de otra todo el tiempo es algo bidireccional y bilateral. Es decir, funciona en ambas direcciones y ambos lados impactan en esta interacción. Entonces, bueno, ¿qué necesitamos entender? Tú y yo y todos los seres humanos tenemos una serie de objetivos, de metas que queremos lograr, que queremos tener de una forma o de otra cubiertas, ¿no? Y a eso se refiere esta estrella del centro con la palabra éxito. Pero necesitamos entender que estos 5 elementos deben estar alineados para poder conseguir, para poder obtener el éxito que deseamos en ese logro, en esa meta, en ese objetivo. Y es qué creo acerca de mí, de mis recursos, de quienes participan conmigo, de las actividades que hay que ejecutar, en fin, de todo el evento, de todo el suceso que puede estar involucrado en la obtención de este objetivo, de esta meta. Y eso después nos va a llevar a un lenguaje, pero no solo es importante lo que le digo a los demás, sino de una forma o de otra lo que me digo a mí mismo. Con qué lenguaje, con qué palabras estoy estructurando toda mi actividad, todo lo que yo hago en torno a al logro, a la consecución de este objetivo. Y eso me va a dar una respuesta emocional específica. Yo me voy a sentir de una u otra forma. ¿Pero por qué? Necesitamos tomar conciencia de cuál es el punto de origen, de dónde parte esta creencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo para que esto funcione? ¿Qué es lo que estamos haciendo para que a final de cuentas yo logre completar todo lo que necesito para poder llegar a la consecución del objetivo? Y eso tiene que ver cuando vemos en el taller toda esta parte, es muy importante entender de dónde y por qué. La realidad es que cuando no tenemos conciencia ni de las leyes emocionales, ni del proceso emocional, ni de los neurotransmisores o las hormonas, y de cómo conecta todo en el cuerpo humano para poder establecer la actitud y la conducta, pues esto simple y sencillamente pues se vuelve una torre de Babel. No nos estamos entendiendo con nadie, ni siquiera con nosotros mismos. Y eso nos lleva a tomar decisiones que van a terminar afectando de una u otra forma mi autoestima. ¿Por qué? Porque evidentemente algunas de esas decisiones que estoy tomando no me van a llevar a acercarme al logro, al éxito que estoy buscando. Cuando esto sucede, simple y sencillamente somos nosotros mismos quienes a final de cuentas nos vamos a decir en este diálogo interno que las cosas no están bien. Esto va a mermar una serie de estados emocionales, mi confianza, mi seguridad, eh, mi certeza en que estoy haciendo bien las cosas, no van a estar como deben de estar y eso va a afectar mi autoestima. Y sin una autoestima adecuada, mi capacidad para superar las adversidades y los duelos va a ser muy baja. ¿Eso qué quiere decir? Que en el momento en el que yo me encuentre con una adversidad, con un duelo, con una situación que no es la adecuada o no es la que yo esperaba, pues simple y sencillamente todo se me va a ir de las manos. Entonces, entendiendo cómo funciona esto,
y entendiendo que a final de cuentas necesitamos este esquema, este conocimiento, esta conciencia para poder hacer esto, vamos a comenzar dándole una repasada a algunas de las cosas que hasta ahora incluso no han aparecido ni en el taller sobre los neurotransmisores, cómo funcionan, qué hacen, de qué manera específica podemos establecer conciencia acerca de cómo influyen, cómo impactan en mi cuerpo, en mi salud, en mi bienestar. Muchas veces creemos que estas son cosas o ámbitos inconexos que no tienen nada que ver uno con el otro y que yo no importa, no, me puedo poner de tal o cual manera, no, con tal o cual actitud o conducta y no va a pasar nada. Las cosas simple y sencillamente pues van a seguir tranquilamente y resulta con que hay un montón de consecuencias que va a haber que afrontar. Vamos a tener que estar al pendientes de todas estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es esta relación entre la emoción y la fisiología? La realidad es, dependiendo de mi manejo emocional, voy a encontrar equilibrio y bienestar o desequilibrio y malestar. Y a lo mejor malestar es una palabra que muchas veces pues manejamos como algo muy sutil, como algo que no tiene grandes implicaciones. Sin embargo, podríamos también darle la connotación que tiene y entender que un malestar es un quebranto en cualquier dimensión, en cualquier tamaño, de cualquier forma. Entonces, entendiendo esto, vamos a entender que el cuerpo y la mente trabajan de la mano para, en esta dimensión, en este ámbito que es el físico, darle una recuperación al cuerpo. Es decir, este equipo necesita, de una forma o de otra, recuperar en todos los ámbitos y en todos los sentidos el del desgaste que cada día va teniendo. Entonces, ¿qué necesitamos entender? Que esto tiene una serie de conexiones que van de la mano. Los neurotransmisores, cuando se suman a las hormonas, y esto se suma al sistema nervioso autónomo, nos va a sumar también al sistema inmunitario. Esto, en el momento en que nosotros tenemos el descanso, el sueño, el reposo adecuado, esto va a afectar nuestro metabolismo. Quiere decir, por ahí todos tenemos en el Gili conciencia y conocimiento de un programa, o más bien de una serie de módulos. Aparece en el menú de Resonance como uno solo, y sin embargo hay 70 y tantos programas, que es el de mezclas digitales nutricionales. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con cómo procesa, cómo metaboliza mi cuerpo los nutrientes, las sustancias. Todo va conectado. Y esto finalmente va a impactar con los factores de crecimiento del cuerpo y con cómo están funcionando. Evidentemente no son los mismos ni están en la misma etapa, en el mismo ritmo, cuando somos niños a cuando somos jóvenes o adultos jóvenes, a cuando ya somos adultos maduros. No se diga acerca de lo que sucede cuando ya somos adultos mayores. Entonces, ¿qué necesitamos entender? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo impactan? ¿Cómo operan cada una de estas sustancias? La realidad es, esto tiene mucho que ver con una serie de hábitos cognitivos y conductuales que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida, y que, bueno, con el tipo de vida, con el tipo de ritmo
que traemos hoy en día, pues la verdad es que esto se hace cada vez más evidente. Cada vez tenemos más y más razones para estar distraídos, para estar acelerados, para estar tratando de ponerle atención a mil cosas a la vez. Hay cualquier cantidad de estímulos de manera constante y permanente. Lo que alguna vez fue ese santuario sagrado, ¿no? Para el descanso y el aislamiento, ya ni siquiera existe, ¿no? Nos vamos a la cama y nos vamos a la cama y resulta con que en nuestra habitación tenemos una televisión, tenemos internet, nos llevamos el celular, si no es que incluso la tableta o hasta la computadora, y entonces resulta con que en lugar de estar enfocados en descansar, en aislarnos, en darle este tiempo al cuerpo para hacer su labor de recuperación, estamos todavía enganchados en cosas que nos distraen, que nos estresan, que nos aceleran. Necesitamos entender que todo esto le pasa factura al cuerpo. Necesitamos entender que cuando el cuerpo ha generado, cuando la mente ha generado este patrón de activación y defensa de manera crónica y estamos 24/7 en este acelere, simple y sencillamente la recuperación física del cuerpo, mental, también no se va a dar. En todos los hábitos vamos a llegar a un punto en el que la fatiga, el agotamiento le van a acabar dando paso a la angustia, al malestar y muy probablemente a algún proceso fisiológico que no deseábamos, que no buscábamos, pero que va a estar presente. Entonces, vámonos con todos estos neurotransmisores. ¿Qué necesitamos entender de cada uno de ellos? Eh, Hay muchos, no los vamos a ver absolutamente todos, pero quiero que vayas teniendo, integrando, incorporando en tu conciencia este conocimiento. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando yo no tengo esta conciencia emocional y me engancho con la primera discusión, con la primera dificultad, con el primer duelo, la primera adversidad con la que me encuentro a lo largo del día? Y entonces permanezco en eso todo el día. ¿Y qué pasa cuando esos días se convierten en semanas y las semanas en meses y los meses en años? En este momento, por ejemplo, este es uno de los neurotransmisores que necesitamos comenzar a entender, a saber que tenemos la acetilcolina. Esta sustancia está ligada, ¿no? Como función corporal relevante con el movimiento muscular, la memoria y el sistema parasimpático. ¿Qué necesitamos entender? Que favorece el estado de reposo y reparación mediante ese sistema parasimpático y que participe en la regulación inmunitaria y en procesos antiinflamatorios. Esta es la información que es importante que vayamos entendiendo. Cada una de estas sustancias cumple algo, cubre algo fisiológico, tal cual. Entonces, ¿qué pasa en el momento en el que estas sustancias, de una forma o de otra, empiezan a caer en descontrol? La dopamina. La dopamina es esta sustancia que nos da la motivación, el movimiento, este sentido de recompensa, esta búsqueda de la satisfacción de la recompensa y el control endocrino. Pero interviene en la regulación inmunitaria, en el metabolismo, la reparación de tejidos y tiene que ver con los niveles y contextos
de todo a mi alrededor, es decir, en dónde estoy, cómo estoy, con quién estoy, por qué está sucediendo esto y cuál es la intensidad de la respuesta de los demás. Esto tiene que ver con el cómo mi cuerpo va a manejar la dopamina. Insisto, esto que les comentaba, esto es bilateral y bidireccional. No es que solo yo pueda influir en lo que está sucediendo con estos neurotransmisores en mi cuerpo. El entorno y el contexto tienen mucho que ver. Entonces, la serotonina. La serotonina tiene que ver con el estado de ánimo, el sueño, el intestino y el apetito. Participa en la regulación vascular, intestinal, inmunitaria y en procesos relacionados con la reparación tisular, es decir, los tejidos. Entonces, nuevamente, estamos viendo cada una de estas sustancias hace algo muy específico. ¿Qué pasa cuando yo no tengo conciencia de cómo interactúan estos neurotransmisores con mis estados emocionales? Esto se me va a acabar desbalanceando, desequilibrando. La noradrenalina o norepinefrina, las funciones relevantes en el cuerpo, el estado de ánimo, los sueños, los intestinos, el apetito. Moviliza recursos durante el estrés. También participa en la regulación vascular e inmunitaria y en el exceso crónico puede acabar perjudicando la recuperación. Es decir, si yo no sé desconectarme de los estados, de las situaciones emocionales que me disparan la noradrenalina, y no es la única en esta situación, voy a acabar afectando la capacidad de recuperación de mi cuerpo. No es que alguno de los neurotransmisores como tal sea malo y acabe descomponiendo algún órgano o el cuerpo, no, es que no sabemos regularlos, no sabemos manejar nuestras emociones y esto nos lleva a un descontrol. La adrenalina, ¿sí? Es la que nos da nuestra capacidad de respuesta en emergencias. Hay una situación que hay que atender de manera inmediata, la adrenalina entra ahí. Aumenta temporalmente la frecuencia cardíaca, el flujo sanguíneo, la disponibilidad de energía en el cuerpo y evidentemente este es útil para afrontar una demanda aguda, pero no para permanecer crónicamente elevada, igual que la noradrenalina. Y vamos a ver otro por allá al final que está igual. ¿Qué pasa cuando yo no soy capaz de desconectarme de estas situaciones que me estresan? Muchas veces parece mentira, pero lo que platicábamos, ¿qué pasa en el momento en que realmente mi cuarto, mi cama, no es el santuario para el reposo, para la recuperación, para descansar? Me voy ahí y me voy con el celular, me voy con la tableta, me voy con la computadora o tengo una televisión ahí y entonces voy, me acuesto y prendo cualquiera de estos equipos y constantemente estoy bombardeando a mi cerebro con un montón de estímulos que acaban haciéndome reengancharme y recordar alguna situación del día, algún tema pendiente, alguna de estas heridas emocionales que he cargado toda mi vida. Esto es justamente lo que nos acaba descomponiendo todo. Ahora, dentro de las cosas interesantes, hay información que se da en el taller muy pertinente acerca de esto. GABA, el ácido gamaminobutírico. ¿Qué necesitamos saber? Que este es el principal inhibidor de los neurotransmisores. Es decir, este es el que va a acabar desacelerando a la mente, al cerebro y por lo tanto al cuerpo. Reduce la excitabilidad en las neuronas y favorece la relajación y el sueño. Pero volvemos, ¿qué pasa cuando yo no le estoy dando oportunidad a esta sustancia de entrar?
¿sí? Indirectamente crea condiciones favorables para la recuperación y la reparación. ¿Me voy a recuperar? ¿Mi cuerpo se va a reparar? Sí, necesito que esto esté presente. ¿Qué pasa cuando yo no le doy oportunidad al cuerpo de que esto se dé? El glutamato, por ahí volvemos. Dentro del taller hay información muy curiosa acerca de estas sustancias. Pero, ¿qué necesitamos entender? El glutamato es el principal neurotransmisor excitador y está directamente involucrado con lo que es el aprendizaje. Es fundamental para la neuroplasticidad y la adaptación. Es decir, si yo tengo que adaptarme a un cambio, a una situación de novedad, de cambio, necesito esta sustancia dentro de mi organismo. Pero en exceso puede producir excitotoxicidad y daño neuronal. Volvemos. No es que una sea buena y otra sea mala. Todas cumplen una función positiva, pero también en exceso pueden ser malas. Pueden generarme una situación que simple y sencillamente se salga de control y me afecte. La glicina. Esta tiene que ver la función, como tal, tiene que ver con la inhibición neuronal y la función en la médula espinal, ¿sí? Contribuye al control motor y a la estabilidad neuronal. Es decir, quiero de una forma u de otra tener una buena coordinación psicomotriz. La glicina es vital en este ámbito. Pero volvemos, ¿qué pasa cuando mi propia conducta, lo que yo traigo en la cabeza, empieza a bloquear o a descontrolar estas sustancias? Las endorfinas, por supuesto, todos hemos escuchado hablar de esto, ¿no? Pero, ¿qué necesitamos? Entender cómo operan, cómo funcionan. ¿De qué me sirve saber que las endorfinas tienen que ver con la analgesia, el estrés y la recompensa? Es decir, sí, claro, esta va a ayudar a otras sustancias, a una serie de combinaciones como la dopamina, ¿sí? Para obtener los satisfactores que yo busco y que yo necesito o quiero. Pero también lo que necesito entender es que estas endorfinas van a disminuir la percepción que yo mismo tengo acerca del dolor y van a modular la inflamación y mi respuesta al estrés. Pero, ¿qué pasa cuando mi propia conciencia emocional, el cómo opero, el cómo funciono, está constantemente promoviendo estos procesos de estrés en los que hay inflamación? Pues simple y sencillamente, si no sé cómo procurarme, cómo proveerme de estas endorfinas, pues las cosas no van a funcionar. Entonces, volvemos. La realidad es parte de lo que yo platico cuando estamos en el taller. Tiene que ver el ejercicio, estas actividades distractoras, placenteras, eh, con una regulación plena y total de las inflamaciones, las recuperaciones de todo esto, pues simple y sencillamente sí, pero no. La realidad es que si yo no tengo una conciencia clara acerca de que yo estoy provocando la inflamación, conectándome con una serie de pensamientos que me llevan simple y sencillamente a mantener estos procesos inflamatorios, estas situaciones no deseadas, tendré la capacidad de generar las endorfinas necesarias para compensar.
volvemos. ¿Qué pasa si yo estoy en una actividad energética y placentera durante una hora porque fui al gimnasio, porque me subí a la bicicleta, porque tomé una clase de baile, porque me dediqué esa hora a leer, a escuchar música? Sí, pero ¿de qué sirve eso si por el otro lado estoy las 24 horas del día estresado por las finanzas, por la educación de mis hijos, por mi relación de pareja, por los compromisos y las obligaciones que tengo con lo que tú quieras? Volvemos, no sabemos equilibrar, no sabemos compensar y eso nos termina pasando factura. Junto con las endorfinas, las encefalinas, volvemos, hacen algo muy similar. Pero ¿qué pasa si yo no le estoy dando el equilibrio y el balance? Si yo no sé controlar a la loca de la casa, simple y sencillamente esto se me va a salir de control. Entonces, necesitamos entender que el equilibrio y el balance viene de acá, no viene de otro lugar, no viene de fuera, no viene de las actividades como tal, viene de mis pensamientos, de mis creencias, de mi manejo emocional. Si yo no tengo una conciencia clara de esto y no estoy haciendo eh, lo que debo de hacer para mantener este balance, simple y sencillamente las cosas se me van a salir de control. La sustancia P, nuevamente, esta tiene que ver con el dolor, la inflamación, la señalización neuroinmune. Es decir, volvemos, todos hemos escuchado hablar de estas enfermedades autoinmunes. Y yo en lo personal voy a seguir hablando de este tema porque me parece relevante. Autoinmune, parece mentira, pero has estudiado biología durante toda tu vida académica. No sé si llegaste hasta la preparatoria, hasta la carrera, hasta un posgrado, lo que sea, pero en más de una ocasión has escuchado eh, temas de biología. Incluso seguramente has visto documentales en la televisión, lo que quieras. ¿Cuántas, ¿Cuántos ejemplos puedes encontrar en la naturaleza de organismos que se autodestruyan? La realidad es, no los hay. El proceso autoinmune no está como parte original del diseño. Cuando nosotros mismos no tenemos este equilibrio, este balance, nuestras propias hormonas y nuestros propios neurotransmisores van a terminar haciendo algo en contra de nuestro propio organismo. Esto necesitamos entenderlo. Estar en esto es simple y sencillamente el comenzar a tomar esta conciencia. ¿Qué necesito hacer? Necesito entender que cada una de estas sustancias químicas evidentemente tiene un efecto físico y biológico en el cuerpo. Cada una de estas, y es parte de lo que nuevamente aprendemos en el taller, cada una de estas genera un nivel de energía que va a tener, por lo tanto, frecuencia y vibración. Y esto es justo lo que conecta con nuestro Healy. Si has estado vibrando Healy, en efecto, esto es parte de lo que tu Healy hace, pero volvemos. El Healy podrá hacer grandes cosas, grandes maravillas, si resulta con que yo no estoy cambiando lo que está acá. Si Healy está tratando de regular la frecuencia y la vibración de algo que está sucediendo en mi campo biomagnético de información, ¿servirá de algo si yo sigo generando los mismos pensamientos,
las mismas emociones que van a regresar la frecuencia, la vibración de esa energía al mismo lugar? No. Necesitamos trabajar en ambos ámbitos y entender que necesito el equilibrio y el balance comenzando acá. Entonces, esta, por ejemplo, es una de esas sustancias, pues, que desafortunadamente y a nivel comercial tiene muy mala fama, ¿no? Todo mundo habla del cortisol como esta sustancia, como esta hormona, pues que no sabemos qué hace porque es la que nos enferma y esta nos pone mal y esta... Sí, en exceso, pero el hecho de que yo tenga un exceso de cortisol es bronca mía. La sustancia tiene una función específica en el cuerpo. La realidad es, sin cortisol el cuerpo entra en crisis, no funciona, pero necesito aprender a regularla, necesito aprender a entender cómo tengo que responder emocionalmente frente a las situaciones para que esto no se me descontrole. Sí, el cortisol es bravísimo. El cortisol, una vez que entra, como todos los neurotransmisores, como todas las hormonas, una vez que están en el torrente sanguíneo y que están en... No hay manera de anularlas. Es química orgánica. Si ya entraron a nuestro organismo, si ya se produjeron, van a hacer lo que tienen que hacer. Van a cumplir con la función para la que fueron diseñadas. Esto es algo que no va a cambiar. ¿Qué necesito entonces? Aprender de mis propias emociones, de mis propias creencias, qué debo de hacer para que esto no se desequilibre. El cortisol lo necesito. La realidad es, sin cortisol no voy a tener la capacidad de respuesta adecuada frente a las acciones que debo ejecutar en el día a día, pero no puedo permitir que se me descontrole. Entonces, estas son de las cosas que necesitamos aprender a manejar. Evidentemente hay muchos programas dentro de Healy que pueden apoyar, como lo hemos visto en algunas otras conferencias o lo vemos en el taller. Pero ¿qué pasa cuando yo no tengo la conciencia acerca de cómo y de dónde llegaron estas conductas en mi mente? Las emociones responden ante algo específico. Las emociones responden ante mis propias creencias, ante mis propias demandas sobre mi vida. ¿Por qué no todos respondemos de la misma forma y con la misma intensidad ante eventos similares? Pues simple y sencillamente porque hemos registrado distintas afectaciones emocionales a lo largo de nuestra vida. Lo que tú y yo consideramos malo no tiene que ser lo mismo. A ti te afecta de manera diferente una situación a como le afecta a tu hermano, a tu hermana, a tu pareja, a tus hijos, tus padres. ¿Por qué? Porque cada uno lo maneja de manera diferente. Mientras yo no entiendo ese proceso y no estoy trabajando en él, de nada sirve el tratar de estar haciendo esta conciencia solo externa. Es decir, yo tengo mi Healy, ¿no? Ay, qué bonito, y entonces yo me lo pongo y me voy a poner y a ver, voy a entrar a Gold Cycle y en Gold Cycle me voy a aplicar Relax y entonces ya voy a estar muy tranquilo, voy a estar, bueno, y además voy a entrar a equilibrio mental y me voy a correr bienestar. Sí, qué bien, pero ¿qué pasa si en realidad yo no me siento en bienestar y yo no estoy relajado? Por más que Gil esté tratando de mover esas energías, esas frecuencias, esas vibraciones, mi mente está bloqueando,
el trabajo de mi Healy. ¿Por qué? Porque mi mente regresa constantemente al nivel original esas frecuencias, esas vibraciones. Entonces, quieres que tu Healy realmente rinda lo que debe de rendir, comienza a aprender de esto. Mis creencias me llevan a conductas específicas y esas conductas a estados emocionales. No son solo experiencias biopsicológicas. Esto es algo que tiene que ver con la regulación de todo mi organismo, de todo mi cuerpo. Si yo no estoy en la frecuencia adecuada, si yo no estoy en la emoción correcta para regular mi propia energía, esto se me va a salir de las manos. Entonces, necesitamos entender esta parte. ¿De qué forma, de qué manera esto nos va a llevar a una mejor conciencia? Si yo no tengo conciencia de por qué hay ciertas situaciones que se repiten en mi familia, por qué en cierto entorno, en cierto contexto, me pongo de malas y regaño o le hablo mal o les grito, les exijo a mis hijos, a mi pareja, a mis empleados. ¿De dónde viene? En algún punto, en algún momento, a mí me aplicaron esta llave cuando yo era niño y esta información se quedó indeleblemente marcada en mi inconsciente. Y entonces repito las mismas conductas, me conecto con las mismas emociones, termino repitiendo las mismas conductas. Esto es lo que realmente cuenta. Necesito entender esta parte. Por ahí en el taller y en algunas de las conferencias anteriores me han escuchado hablar de esto. Las emociones no son buenas ni malas, no son positivas o negativas, no son morales o inmorales, no, son de baja coherencia o de alta coherencia, es decir, el nivel de frecuencia a la que funcionan me altera de una forma específica. Esa alteración de esa emoción hace que mi mente, mi cerebro, con mi corazón se comunique mejor y por lo tanto armoniza todo mi cuerpo. Estamos en alta coherencia. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy en baja coherencia y ni cuenta me doy? La realidad es, pues, no sé por qué, pero en este momento se me descompone hasta la digestión. Ando, no me puedo enfocar, no me puedo concentrar, ya tuve un problema, una diferencia, una discusión con mi pareja, con mis hijos, con un empleado, con un cliente, un proveedor, con quien sea, un vecino, ¿sí? Y no acabo de entender por qué. Me siento mal, me siento cansado, fatigado, y eso acaba repercutiendo en angustia y más tarde en tristeza, y eso me acaba llevando a sentirme depresivo, ¿sí? Si no es que deprimido de manera total, durante un par de días, y ando arrastrando la cobija. Necesitamos entender cómo conecta. El chiste no es, vamos a eliminar todas las de baja coherencia y todas las emociones malas, las quito, me las olvido y ya no pasa nada. Y entonces, a ver, eso no va a suceder. Esto es parte del diseño del equipo original. ¿Qué necesito aprender a pasar de manera flexible de ese tipo de estados a uno de regulación, de seguridad, de conectar nuevamente conmigo, de entender de dónde viene esto y entonces darle la oportunidad al organismo de recuperarse? Mientras yo no tenga este manejo y esta conciencia, todo lo demás es lo de menos. Puedo tener el Healy, puedo tener el Mahili, puedo tener mi High Wave, puedo tener lo que quieras. Puedo estarme aplicando todo el santo día frecuencias. Va a ayudar, claro, por supuesto, para eso está hecho y está diseñado. Pero la realidad es,
va a estar trabajando a marchas forzadas con resultados mínimos. ¿Por qué? Porque yo no estoy permitiendo que esto funcione de manera adecuada. En el momento en que yo empiece a reconectarme conmigo, a entender que esto es parte de mí, tengo una historia y esa historia, me guste o no, incluye pasajes de duelo, pasajes de adversidad, situaciones extremas que no quisiera recordar, pero que están ahí y están registradas en mi cerebro. Pero es que yo no he pensado en eso durante los últimos 10, 15, 20, 30, 40 años, no importa. La realidad es, tu cerebro no está diseñado para olvidar. Puede bloquear, pero eso no quiere decir que la información no esté ahí. Y si la información está ahí, va a trabajar de manera indirecta, de manera callada, como dicen estas aplicaciones de tu celular, en segundo plano, es decir, por atrás de todo, están activas. No las tengo conscientes, no las tengo conscientes, pero están operando y están funcionando. Ahí están, ahí siguen. Mientras yo no me atreva a hacerle frente a todos esos recuerdos, a esas memorias, a esos duelos y a trabajarlos de manera eficiente para poder aprender a controlar mi respuesta emocional, estamos simple y sencillamente a merced de esas cosas. Nos volvemos títeres emocionales de nuestro propio pasado. Todos tenemos cosas que quisiéramos eliminar, que quisiéramos borrar, pero la mente no está diseñada para eso. Necesitamos armarnos de valor, armarnos de voluntad, de disciplina, respetar nuestra propia vida y entender que esto es lo que me tocó. ¿Qué puedo hacer con esto? No dedicarle el tiempo, no dedicarle los recursos mentales, emocionales que necesito a entenderme a mí mismo, a crecer, a desarrollarme, es sentenciarme a vivir permanentemente a merced de situaciones que no entiendo. Y entonces acabo peleándome, acabo pasando un mal rato o peor todavía, acabo desarrollando una serie de malestares que, bueno, ¿qué te puedo decir? Muy probablemente el dolor de espalda baja o la tensión en el cuello y los hombros o la gastritis o van a ser lo menos importante. Vamos a acabar desarrollando desde una diabetes hasta hipertensión o hipotensión, a un tiroidismo, a ¿por qué? Porque no sabemos regularnos a nosotros mismos. Entonces, estas son de las cosas que necesitamos entender. ¿Cómo aprendo a regularme? Entonces, si a alguien le interesa, el próximo jueves vamos a iniciar una nueva generación del taller. Esto tiene que ver con mi vida, con cómo estoy operando, con cómo estoy funcionando hoy en mi vida adulta. Pero, ¿lo tengo consciente? ¿O la realidad es, no le he querido dar ningún otro pensamiento a estas cosas y he cargado por años con estas cosas que duelen, que lastiman, que calan desde mi infancia? Nunca he tenido a lo mejor o la oportunidad o el valor de planteárselo a mis padres, a mis hermanos, a quien esté involucrado en esa memoria, en ese recuerdo. Pues simple y sencillamente necesito entonces entender de qué va y hacer conciencia. Entonces, si esto es parte de lo que te mueve, de lo que de una forma o de otra ha sido importante para ti en tu vida, te invito a trabajarlo. Si de una forma o de otra quieres integrarte al taller, bienvenido, bienvenida, será un gusto
el contar con tu presencia e irte acompañando en este proceso, pero si no es lo que te llama la atención, comienza a atenderte, busca apoyo profesional, busca terapias, busca la manera de reconectar contigo mismo para que vuelvas a tener todas estas sustancias en equilibrio y en balance. Es indispensable para todos. Entonces, hasta aquí, bueno, un gusto. Nuevamente hay preguntas, hay inquietudes. Adelante. Usuario de Zoom, muchas gracias. Reina, qué gusto. Gaby, Blanca, muchas gracias. Nina, igual. Dudas, preguntas, inquietudes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Nina. Acerca de ese curso que acaba de mencionar, ¿qué duración va a tener? ¿De cuántas horas es? ¿Qué días va a ser? ¿El costo? Claro que sí. Fer, no sé si andas por aquí, ¿tú quieres dar la información? Uy, caray, creo que no. Creo Fer, que no. Bueno, si ok. no, ya en el grupo yo creo que lo van a mandar. Sí, pero mira, de una forma o de otra, eh, te vamos adelantando. Va a ser los días jueves, el horario es a las 8 de la noche, son sesiones de una hora a Ah, la semana, o sea, jueves a 8 de la noche, una hora, hora y media, se puede alargar un poquito más por cuestiones de las preguntas, de la interacción, etcétera. Van, son 4 módulos, cada módulo dura un mes, ¿sí? Es decir, vamos a tener temas muy variados. La idea es aprender a manejar nuestra conciencia emocional. Entonces, vamos a comenzar con todo lo que es la construcción de las adversidades a través del lenguaje, a través de nuestras propias creencias, qué pensamos, cómo lo hacemos, cómo establecemos este diálogo con el lenguaje. De ahí vamos a pasar justo a repasar todo esto de los neurotransmisores y aprender las leyes y el proceso emocional, cómo funciona. De ahí vamos a pasar a el proceso de cómo manejamos los errores. Esto nos va a llevar, evidentemente, ¿no?, a entender un poquito el de dónde vienen las frustraciones que solemos manejar. Vamos a pasar a los órdenes mentales, cómo es que la mente estructura su proceso de crecimiento y maduración. De ahí vamos a pasar a los duelos, cómo manejamos los duelos. De los duelos vamos a pasar a cómo manejamos los perdones. De bueno. los perdones vamos a pasar a cómo tomamos las decisiones y cómo se construye la autoestima para finalmente terminar con lo que son las interacciones, es decir, cómo se da la relación humana en todos los ámbitos. Entonces es algo muy integral. La idea es que realmente salgamos con una idea muy, muy clara. ¿Por qué? Porque vamos a ver de dónde vienen nuestros apegos, nuestras heridas emocionales, cómo se desarrollan nuestras conductas adultas. Y todo esto es a través de pruebas. Yo les voy a ir dando en cada una de las sesiones una serie de ejercicios y test para que cada uno de ustedes lo conteste y lo responda durante la semana. Es decir, no es solo el contenido de lo que veamos en esa sesión de los jueves, sino que cada uno de ustedes realmente se comprometa a trabajar de manera personal con lo que tienen. Es decir, cuáles son las cosas que me duelen, de dónde vienen. No lo vamos a tener. Yo en lo personal no creo que haya necesidad
de que nadie más se entere. Entonces, evidentemente los resultados y lo que encuentre cada uno de ustedes es personal. Si alguien quiere compartir algo en una sesión o conmigo de manera directa, adelante, se puede, pero la idea es que cada uno de nosotros tome la conciencia de estos eventos para poder trabajarlo. O sea, la realidad es, si yo no tengo identificado el problema, pues ¿cómo lo soluciono, no? ¿Cómo lo resuelvo? Pues no hay manera. Entonces, insisto, en cada uno de estos temas va a haber ejercicios y pruebas muy específicas por escrito para que cada uno las pueda atender de manera personal, las pueda responder y entonces se empiecen a dar estos cambios. La realidad es, yo estoy convencido después de estos 25 años en estos temas, que es muy bonito y yo creo que todos lo hemos visto y lo hemos vivido, ¿no? Ay, yo quiero cambiar. ¿Cuál es el cambio que quiero? Ah, pues quiero bajar de peso. Y entonces hago dieta. Y pues la realidad es que hago dieta y pues sí, me castigo un rato, ¿no? Hago la dieta, bajo de peso y al rato tengo el rebote mucho peor. ¿Por qué? Porque no cambié hábitos, no estoy consciente de qué me había llevado originalmente esa situación. Emocionalmente es lo mismo, con la mente pasa lo mismo. Entonces, la idea es esa. Espero haber contestado. Sí, muy interesante, sí, sí me interesa. Pero tengo una complicación. Cada 15 días, yo, los jueves, si me mantengo ocupada, hasta las 11 de la noche, entonces, un jueves cada 15 días no puedo participar y entonces no sé si la graban, si Sí, aún sí, así me de puede ayudar hecho, o no. se graba y se pone en el grupo para que todos podamos acceder a la grabación y de una forma o de otra sigamos trabajando. Sí, todos, De digo, la acuerdo. realidad es, sabemos que todos tenemos a veces imprevistos, ¿no? Incluso, digo, qué padre, tú lo tienes ya muy identificado, es cada 15 días, pues los jueves Sí, no puedo. Pero muchas veces yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Hay una emergencia en casa, nos llega una visita, tengo un compromiso del tipo que sea y no puedo asistir. Bueno, la idea es que tengamos acceso a los contenidos a través de las grabaciones y podamos seguir avanzando. Entonces, muchas gracias. no de nada, Nina, un gusto. Anel Toledano, por allá habías levantado la manita, pero supongo que con lo que dije se aclaró o se contestó. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga alguna otra duda, alguna otra pregunta o inquietud? Perfecto, qué bueno, Anel, me da mucho gusto. Ok, si no hay ninguna otra pregunta, si no hay ninguna otra duda, déjenme ver. Ah, ya miren, en el chat ya hay varias. Déjenme ver qué hay. Ok. ¿Qué tema será el que más hablarán? Si es con respecto al taller, el, el hilo conductor sigue siendo la conciencia emocional, pero la realidad es, pues no hay nada en lo que las emociones no estén involucradas. Entonces, pues todos estos temas de los que acabo de platicarles es entender el cómo estructuro mi propio mundo, mi propia realidad. Y tú y yo no tenemos la misma realidad. Nuestro mundo cambia dependiendo de quién y cómo estamos cada uno. El modelo y el taller están diseñados para que tú entiendas cómo lo haces tú, cómo has estructurado tu propia realidad, cómo has diseñado tu propio mundo para que sepas y entiendas qué hay que hacer para poder modificar algo. Entonces, bueno, ese es el tema central y del que más se va a hablar.
Valentina Vargas, quiero estar en el taller. Qué gusto. Será un placer poder tenerte ahí. Este, ok, pues creo que realmente es todo. No hay más preguntas. Entonces, bueno, no, mi querida reina, es un gusto poder estar aquí, poder compartir esta información. La verdad es que creo que esto es algo que nos deberían de enseñar desde la primaria, pero bueno, vamos a tratar, vamos a aportar algo para corregir dentro de lo posible esto y que todos tengamos acceso a esta información. ¿Ok? Entonces, bueno, si no hay más preguntas, si no hay más inquietudes, nuevamente les agradezco el habernos otorgado esta hora de su tiempo. Espero que se estén yendo con información importante, con algo que de una forma o de otra les ayude a mejorar la calidad de su vida. Hoy, mi querida Lupita, al contrario, gracias a ti. Y apenas vi el mensaje. Si puedes dar un resumen, te lo agradezco. Celia, en un ratito vamos a subir la grabación para que la puedas ver. Entonces, la idea es que tengas acceso a todo lo que está aquí, así que no te preocupes. En el mismo chat en donde viste el mensaje, ahí va a estar la grabación también. Margarita, claro que sí, nos vemos el jueves en la primera sesión. Créanme, si tienen la disposición, si siguen de manera puntual con el cumplimiento de los ejercicios, en 4 meses su vida va a dar un salto cuántico, va a dar un giro impresionante. Así que, bueno, muchas gracias a todos por haber estado aquí. Bendiciones, un abrazo. Les deseo lo mejor de lo mejor para este fin de semana y estamos en contacto. ¿Va? Cuídense, que estén muy bien y nuevamente bendiciones.